Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio en UATV, en donde te mostramos a diversos artistas de la lente. En este capítulo tenemos el gusto de conocer a través del visor de la lente de todo un personaje de Aguascalientes. Vamos a conocerlo. Con una agradable plática, nuestro invitado nos comenta acerca de su trayectoria en la fotografía, desde sus inicios en sus primeros proyectos. El maestro Ernesto García Campos nos lleva en esta plática por las tradiciones, así como su paso en la fotografía de grandes formatos, la fotografía política y su gran gusto por la música. Y por supuesto, nos sigue mostrando sus imágenes que con gran profesionalismo capta con su cámara. Pues es una persona que nació aquí en Aguascalientes el 28 de noviembre de 1951, en una familia sencilla, trabajadora. Mi papá era fabricante de huarache y de zapato. Estudié en el Colegio Alcalá la primaria, fui 2 años al seminario de los franciscanos, donde adquirí el hábito de la lectura. Mis primeros libros que leí fue La República de Platón, las Confesiones de San Agustín y las obras completas de Gustavo Adolfo Bécquer a los 12 años de edad. No estoy seguro si les entendí lo que decían, pero los leí. Después regresé aquí, estudié 1 año de secundaria, el tercero en el Colegio Portugal. Ingresé a la única prepa existente en la ciudad de Aguascalientes, que era la del IACT, le llamábamos de Petróleos, porque estaba cerquita de las instalaciones de Pemex, de los almacenes de Pemex. Entré en el 68, salí en el 70, ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México en diciembre de 1971. No, fue antes, perdón, porque yo participé en la manifestación del 10 de junio del 71 a la Facultad de Ciencias, a la carrera de Física. Nunca me titulé, estuve 3 años, porque cuando llegó el profesor Esparza Reyes como gobernador a Aguascalientes, cuando fue elegido, Arturo Orenday González, que era hermano de un amigo mío, estaba trabajando como oficial mayor, vino y me invitó a trabajar como fotógrafo del profesor Esparza. El profesor Esparza quería jóvenes en todos los ámbitos de su administración. Y ahí comencé como fotógrafo hasta la fecha. Hubo un antecedente en el Colegio Portugal. Ahí nos daban talleres. Eran textiles, encuadernación, y uno de ellos era fotografía. Yo no llevé el taller de fotografía en el Colegio Portugal en secundaria, pero 2, 3 amigos míos sí lo llevaban. En ese entonces yo ya pintaba, me gustaba pintar. Cuando estuve en el seminario en Guadalajara, en San Agustín, pinté varios cuadros. Entonces, relacionado la pintura con la fotografía, me empecé a interesar por la fotografía por mis amigos. Uno de ellos era Juan Manuel Orenday y otro Francisco Consuelo Tamayo. Ahí comencé con la fotografía, el interés, compré una camarita chiquita y empecé a tomar rollos.
de todo el rollo me salía lo mucho una foto buena y empecé a practicar. Ya en la prepa tuve mi primer trabajo con un tío, lo cual me dio acceso a recursos económicos y compré una ampliadorcita chiquita y los químicos, y en el closet de mi recámara ahí me metí a revelar mis rollos y mis fotos. Así comenzó todo. No fue a gusto personal. Ya el trabajo con el profesor pues despertó una intensa curiosidad de mí porque empecé a conocer el estado de Aguascalientes. Comencé a recorrer con él los rincones más apartados del estado, que a pesar de ser de los estados más chiquitos de la nación y ser el nuestro, yo no lo conocía. Conocía la pura ciudad, que era muy chiquitita. Empecé a conocer a gentes, a personas, que fue una explosión de interés por captar todas aquellas expresiones, esas caras de gente llena de tierra en sus caras, pobres al extremo. Y fue lo que más me llamó para dedicarme a la fotografía documental. Ya después me interesé por la fotografía experimental, como ese cuadro. Y de ahí comencé también a hacer fotografía experimental. Y gracias a la relación con el maestro, hay que reconocerlo, tuve acceso a la Casa de la Cultura con don Víctor Sandoval, que era el director en ese entonces, y era papá de un amigo mío, Alejandro, su hijo, el Conejo, le decíamos, él vive en México. Y pude montar mi primera exposición, y de ahí seguí ya con muchas ganas, con mucha intensidad, metido en la fotografía al 100%. El profesor Esparza me encargó la primera exposición de mi vida, que por cierto sus funcionarios nadie confiaba en mí, entre ellos el licenciado Aguilera. Iba a venir el licenciado Echeverría, que era el presidente de la República, y yo a las 3 de la mañana con otros amigos instalando las fotos hechas a la carrera, porque las obras se terminaban un día antes de la exposición. Y el licenciado Aguilera llegaba a las 3 de la mañana porque desconfiaba que las tuviéramos, pero tuvimos la exposición lista, con algunos defectillos de montaje porque era mi primera exposición y los equipos que teníamos en gobierno y personales no eran los adecuados, pero sacamos adelante la exposición. La física se quedó en el olvido, en cierta forma, porque hasta la fecha sigo comprando libros de física y de cálculo, de matemáticas, de análisis matemático. No digo que me centro en ellos mucho, pero luego me entra la curiosidad y la emoción porque me provoca una emoción, meterme y ver los números y ver las cifras y ver las cuentas y verlas, sobre todo el análisis matemático, que fue lo que más nos enseñaron en la universidad, a desarrollar por nosotros mismos la inquietud por ver más sobre este tema. Esto fue muy curioso. Un primo hermano mío, el Zarco, Jesús García Campos, que es conocido también bastante en Aguascalientes, es 3 años mayor que yo, pero en el Portugal nos juntábamos. Y había un amigo de él que se llamaba Enrique Popoca.
Él tenía una hermana, Yolanda, tiene una hermana, Enrique ya falleció por desgracia. Y Yolanda, un día nos invitaron a una reunión de niñas con niños, teníamos 13, 14 años de edad. Y llegando yo a la casa de ellos, allí en el codo de los Popoca, de don Enrique Popoca me presentó con su hermana y las amigas de su hermana como el Archie, porque estaba pecoso. Ellas preguntaron quién es, y él dijo, es el Archie, y ahí se me quedó el Archie. Ese fue el origen. Desde entonces sí me hizo un gran favor, porque cuando estaba en primaria me decían la guayaba y no me gustaba. La fotografía es para nosotros como la escritura para los escritores. Siempre queremos narrar algo que tenemos enfrente y siempre queremos que la gente vea algo que a veces creemos que no ven. Esa es la meta, ese es, ¿cómo se dice?, el objetivo de nuestro trabajo. La fotografía es una forma de comunicar muy importante, sobre todo si se tiene la suficiente fuerza para encontrar esos puntos, esos rinconcitos que hay donde quiera, porque puede ver uno escenarios que parecen tan normales, pero siempre hay pequeños detalles, y sobre todo como cuando la luz ejerce su magia, porque la fotografía es luz. La luz es la que hace que la fotografía sea importante. Sin luz no hay nada de fotografía. Entonces la luz se manifiesta de muchas maneras, tiene muchos filtros en el cielo, en las nubes, en las casas, cuando se enciende una luz artificial. La luz natural siempre va a ser mejor, pero sin embargo todo eso nos va llevando. A veces una simple sombra produce una imagen poderosa, potente, que manifiesta, comunica mucho. Los formatos en realidad son para conseguir mayor definición, mayor calidad de imagen. Estoy hablando del formato de toma de fotografía, luego paso al formato de impresión. Cuando no existía la fotografía digital, para nosotros era muy importante, sobre todo en el aspecto comercial, trabajar con el formato más grande posible, porque era el que nos daba las imágenes más nítidas. Y ya cuando hablemos del formato de impresión, pues obviamente cuando ampliábamos fotografías grandísimas que me pedían, pues era importantísimo trabajar con un formato grande de película. Pero voy a abundar en esto. Para la fotografía documental, el formato de 35 milímetros era el más importante, porque siempre que va a fotografiar o retratar uno a una persona, se inhibe, se cohíbe. Entonces, entre más chiquito fuera el formato, era mejor para poder captar la expresión natural de la persona, del sujeto que estamos tratando de captar. Pero esa persona no valdría nada si nosotros, los fotógrafos, no captamos lo que él representa en su interior, en lo que es como persona, en lo que ha vivido, en lo que manifiesta en sus expresiones faciales, que es su alma, su interior, todas sus experiencias dolorosas o felices que ha tenido en su vida. Eso es lo importante de una fotografía. Ahora, en los formatos, normalmente en la fotografía artística, que llamamos artística creativa, siempre va a ser importante hacer fotos no muy grandes. La gente las ve con más interés y tienen mayor posibilidad en un ángulo más corto de acercamiento hacia la imagen. Entre más cerca se esté de la imagen,
de un individuo como los sanjuaneros que he tomado durante muchísimos años en San Juan, se acerca uno más a esa persona, a su vida, a su interior. Ese es el objetivo. Los formatos grandes normalmente se utilizan para promoción, para publicidad, para la fotografía industrial, comercial, que hice mucha, porque tuve que compartir el área comercial para poder vivir y para poder... La fotografía era muy cara y sigue siendo cara, pero era más cara cuando yo la practiqué, porque los rollos, el papel y los químicos eran carísimos. Por poner un ejemplo, en la fotografía taurina no podía tomar yo más de 3 o 4 rollos y ya era muchísimo dinero. Ahora las últimas fotos que tomaba, cada rollo traía 36, estamos hablando cuando mucho de 150, 200 fotos se tomaban por corrida. Las últimas sesiones fotográficas de toros tomaba hasta 1700 fotos digitales. Las cámaras subieron mucho de precio, se hicieron más costosas, pero los materiales pues, prácticamente se abarataron. Pues en cualquier cámara era mágico tomar fotos. Siempre la fotografía tiene algo de mágico a la hora de apretar el botón del disparador. Escuchar el sonido del espejo que se eleva dentro de la cámara y cómo corre su trayecto el obturador, ya sea vertical o horizontal. Pues siempre era la emoción de quiero revelar rápido el rollo para ver qué capté. Esa emoción nunca se acaba, incluso con la digital. Aunque ve uno en la pantalla a la carrera la imagen, quiere llegar uno a la computadora para ver la imagen, qué se me escapó, qué se me coló por ahí, qué detalle, y ver si es una buena fotografía. Y si uno cree que es una buena fotografía, pues es muy satisfactorio y sobre todo para mí muy emocionante. Cada foto que veo que pude lograr como quería, pues es emocionante hasta la fecha. Hablar de las Hasselblad la usé más para cuestiones comerciales que para cuestiones artísticas. El 4x5 también lo utilicé, placas, la Sinar, fue para fotografía comercial industrial. Personas. Documental, la fotografía documental, para mí es la más satisfactoria y la que más me produce todo tipo de sentimientos, de todo tipo, desde malos hasta buenos sentimientos, la fotografía documental. A veces da mucha tristeza ver ciertas cosas que retrata uno, pero son importantes y hay que dejarlas documentadas, porque con el paso del tiempo se pueden volver históricas. Las fotografías por sí mismas, no por las personas que las toman o las que participan. Las fotografías por sí mismas captan un momento de historia. Yo no sé qué va a ser de mis archivos algún día. Todavía no sé.
yo prefiero que lo descubran a alguien. Yo no me siento así. De hecho, me da hasta flojera ir a buscar en los archivos, pero son muchos. Me da hueva ordenarlos. Esa es una historia muy particular, muy especial. Ya cuando iba a terminar su gobierno, el profesor Esparza, bueno, voy a hacer un detalle, voy a platicar un detalle. Cuando yo entré a trabajar con el profesor Esparza, no sabía casi nada de fotografía. Yo no sé cómo me aguantó como su fotógrafo. Hubo detalles por ahí simpáticos, porque yo en ese entonces andaba con la greña hasta acá, la barba hasta acá, con una correa, con pantalones rotos de mezclilla, rotos naturalmente, no como ahora, que son de fábrica. Para conseguir pantalones Levi's, los tenía que comprar uno en La Viena, era la única tienda que vendía Levi's auténticos. Y hubo ahí algunos funcionarios que le dijeron al maestro Esparza: oiga, maestro, ese no puede ser su fotógrafo. ¿Cómo un tipo así? Dijo: miren, los artistas tienen privilegios que nosotros no nos podemos dar. Ese fue el primer gran golpe de autosatisfacción y de apoyo que recibí para dedicarme a la fotografía ya más en serio. Cuando vi que alguien como él aprobaba y apreciaba mi trabajo. Eso fue el detonador de que debía dedicarme a eso, porque todavía no estaba muy seguro. Y entonces me fui de lleno. Cuando él iba a terminar, hice este apartado, porque es muy importante. Sin eso yo no hubiera llegado al final del sexenio del maestro Esparza. Al final de su sexenio, me pidió 10 fotos de lugares importantes de Aguascalientes. Me dijo: quiero que me hagas 10 fotos muy grandes de lugares importantes de Aguascalientes para regalárselas a don Jesús María Romo, el dueño de J.M. Romo, de Muebles J.M. Romo. En ese entonces yo ya había ido a 2 o 3 convenciones de fotografía nacionales, invitado por la señora Erlinda, que ella se preocupó por mí, puso atención en mí. Ella tenía su estudio, era uno de los estudios más importantes de Aguascalientes, y me empezó a involucrar en la fotografía comercial. Y aprendí a montar fotografías en lona. Teníamos que despellejar las fotos reveladas de color y luego transferirlas a la lona, que era un soberano relajo. Sobre todo en formato grande, de 1 metro por 75, eran fotografías muy grandes. Pero logramos hacerlas, y ahí fue donde empezó la historia de las fotografías de Aguascalientes, que todo el mundo conoce y todo el mundo ha visto en las oficinas de gobierno y en casas particulares. Me gustó tomar fotos de Aguascalientes, vi que había una beta ahí muy importante y que también iba a ser históricas. Sí, el cambio de Aguascalientes, de lo que yo viví. En mis archivos tengo, por ejemplo, esa foto que se hizo, que todo el mundo traía en el celular, de arriba del Hotel Francia de la plaza. Ahorita ya cambió, ya uno de los gobernadores anteriores ya quitó el edificio ese Art Deco que estaba a un lado del Teatro Morelos, y ahora he visto fotos similares a la mía, pero yo creo tomada con dron. Se la vi a mi hermana, que la trae en su celular. Muy bonita la foto, que es de la toma que yo había hecho en aquel entonces. Museo de Aguascalientes, San Antonio, el Encino, el Teatro Morelos, Palacio de Gobierno, ¿qué más? Híjole, ya no me acuerdo de las otras. No, ya está canijo. Son de las que me acuerdo. Trabajé para 5 gobernadores, pero por fuera.
Para el único que trabajé como empleado fue con el profesor Esparza, pero él fue para mí un maestro no solo en cuestión de fotografía, fue un ejemplo humano a seguir. Una gente muy humilde, sencilla, decente, honrado hasta el extremo. Eso lo aprendí de él. En la fotografía de estudio me fue muy mal. No me gustó para nada. Era muy desagradable la fotografía de estudio para mí. Hay gente que nace para hacer fotografía de bodas, de novios y de niños. Lo tuve en Madero, a un lado del Sol del Centro, no recuerdo cuántos años ya. Pero no me gustó. Prefería la fotografía industrial y de gobierno. La fotografía documental de gobierno me interesaba mucho porque sabía que las fotos de las obras que se iban realizando y de las actividades que se desarrollaban dentro de la administración pública iban a ser historia. Y eso sí me emocionaba, eso sí me interesaba mucho. Con la industria, bueno, las relaciones, gracias a las relaciones de gobierno, trabajé para muchas empresas importantes, haciéndoles hasta folletos y fotografías para publicidad. Pues tengo a muchos amigos en la política que estimo muchísimo, los aprecio porque los conozco a fondo y sé que son muy diferentes a lo que la gente en general cree que son. Son gente súper honesta, trabajadora, que fueron mis compañeros de trabajo. Hay un detalle que quisiera remarcar. Cuando estuve en prepa, el gobernador de ese entonces era el doctor Francisco Guel Jiménez. Y mi compañero en la prepa era Armando Guel Jiménez, que ahora es mi compadre. Para mí fue también un ejemplo de vida porque él llegaba a la prepa y era como uno más. En la prepa pudimos convivir desde los hijos de los trabajadores de la construcción hasta el hijo del gobernador, como si nada. Nos veníamos el hijo del gobernador y los hijos de los trabajadores de la construcción a pie por todo General Barragán a maderear, porque se acostumbraba a maderear. Para ver a las muchachas las veíamos en Madero. Pero como no traíamos dinero para el camión, ni el hijo del gobernador, nos veníamos a pie por General Barragán. Son historias interesantes. Es lo máximo para mí, al mismo nivel de la fotografía. Yo empecé a escuchar música en una consola que les voy a mostrar que tengo por ahí, que era de mis papás. Compré mi primer disco, que sería cuando tenía 13, 14 años. Ganaba 5 pesos a la semana por mediodía en una tienda donde vendían café entero. Y mi primer disco se lo compré a Teresita Leos, ahí en el pasaje San Antonio, de los Kings. Todo el día, toda la noche se llamaba la canción, era un disco de 45 revoluciones. Luego mi primer LP fue el de Taxman, de los Beatles. Ya cuando entré a prepa, pues ya me metí de lleno. Ya ahí compré Creedence, Doors, todo eso. Y sobre todo, mucha música clásica también, porque ese hábito lo adquirí también en Guadalajara, en San Agustín. ¿Cómo me aficioné más a la música? En el laboratorio. Estar 7, 8 horas al día a oscuras sin que nadie le platique a uno algo, está muy tenebroso. Entonces pues ponía yo mi musicota todo lo que daba y me aficioné bastante más a la música.
De mi época de los 70s, pues algunos de los que mencioné, Juicy Lucy, ingleses y otros, o sea, luego hubo una temporada del rock progresivo que luego me hartó porque era lo mismo, Camel, Yes, Premiata, Forneira, Marconi. Aquí en la universidad es curioso, aquí en la universidad llegué a ver conciertos de grupos que nunca me imaginé en su momento que compré yo los discos de verlos en vivo. Pero, por ejemplo, vi aquí en la universidad Artie e Mestieri, buenísimos. Vi a Leorme. A Leorme lo volví a ver también aquí en la isla San Marcos, lo trajo Miguel Vargas. Y hasta me dijo, mira, lo traje por ti. Y digo, en plan de cotorreo. Pero como él escuchaba, venía aquí a escuchar música, aprendió, él conoció a Tete Montoliu, un pianista barcelonés, que en un viaje, lo conocí aquí conmigo en disco, en CD, y en un viaje a Barcelona lo buscó y lo conoció en persona, Miguel Ángel Vargas, a Tete Montoliu. Entonces, pues tengo muchos grupos favoritos y sigue habiendo nuevos. Ahora escucho más música clásica y jazz que rock. Rock nada más cuando me quiero acordar que fui joven. Mi papá tenía un dicho, bueno, muchos dichos, todos. Él toda su enseñanza era a base de dichos. Y decía, hay que saberse retirar a tiempo. Manejé moto grande desde los 17 años, una Norton 750, hasta hace 3 años que vendí la última, una BMW 1200. Ya no tengo los reflejos, el tránsito ya no es el mismo en la ciudad, es muy riesgoso y la familia no tiene por qué sufrir por culpa de uno. Entonces me deshice las motos, sí, fue una afición muy grande. Intenté correr alguna vez motocicletas, pero era muy torpe, nunca pude. Viajé mucho en moto, salíamos un grupo de amigos los domingos, ahora sobre todo ya de viejos. De joven no viajé mucho porque las carreteras no eran muy seguras. Y aparte en ese entonces traía motocicletas que no eran para salir a ruta. En realidad las motos de ruta las compré ya mayor. Para mí fue muy importante a favor, porque me permitió tomar más fotos. Muchos dicen que la análoga, no. O sea, sí es emocionante la magia de revelar, de ver el papel, cómo va apareciendo la imagen en el papel, ahí en los químicos, pero no, la fotografía digital da muchísimas más posibilidades de tomar fotos. Antes tenía que tener uno muchos recursos económicos. Yo, por ejemplo, para ir a San Juan a tomar fotos de los sanjuaneros, pues era 3, 4 rollos, 5 rollos. Ya cuando andaba bien cargado de billetes en la bolsa, 10 rollos. Pero ahora voy y tomo las que quiero. ¿Por qué voy a San Juan, a los sanjuaneros?
Mi papá era originario de un pueblito de ahí, de un ranchito de un lado de San Juan, se llama La Purísima. Todavía mis hermanos y yo conservamos la tradición de ir el 8 de septiembre a las fiestas del rancho. Vienen muchos parientes de Estados Unidos, la mayoría están en Estados Unidos, y festejamos a la Virgen de la Purísima, la Virgen de la Asunción. Pues es lo que te decía antes, es lo emocionante de ver las vidas de esas personas que muchas veces, a lo mejor sí tuvimos algunas de las experiencias de ellos, al menos yo sí las tuve. Mi papá, con 9 hermanos, no tenía facilidades para darnos lujos de ningún tipo, vivíamos al día. Pero ellos viven todavía más, con más limitaciones y se les ve en el rostro. Se les ve en el rostro y eso causa emociones encontradas. O sea, a veces dan ganas de llorar al verlos. Y sin embargo tienen esa emoción, esas creencias de ir a ver si encuentran algo de alivio en sus creencias, en sus costumbres. Ya no hay tanto. De los primeros que empecé yo a fotografiar hace muchos años, ya ahora veo que vienen a San Juan más del Estado de México, de por allá, que de las zonas aquí aledañas. Ya no veo esas caravanas que venían de Zacatecas o de León. De León todavía vienen bastantes, pero de Zacatecas ya no veo. A veces yo me levantaba en las motos, me iba en la moto en las madrugadas a las 4 o 5 de la mañana para esperar el amanecer sobre la carretera de San Julián, de La Chona a San Julián, que es por donde acortaban, y se estacionaban a un lado los camiones Tortons. Bajaban todos sus utensilios, las ollotas así grandotas de frijoles, para hacer los frijoles, ahí mismo hacían las fogatas. Y ahí desayunaban toda la peregrinación, luego salían, se iba el Torton por delante y ellos atrás caminando con sus banderas, todos con sus banderas. Ya no veo tanto esas caravanas, antes eran muchas, sigue habiendo, pero ya no tantas. Los ciclistas, alguno de mis hermanos todavía va cada año en bicicleta. Él cada 8 días hace recorridos. Mira, de mis exposiciones nunca fui cuidadoso, nunca me ha interesado conservar datos. Yo creo que he de haber montado en la galería de la ciudad de la Casa de la Cultura unas 30 exposiciones de fotografía y unas 15 de pintura. En la Universidad Héctor de León Hernández, mi hermano, que lo consideraba como un hermano, me abrió el espacio muchas veces, no recuerdo cuántas. Expuse de todo, desde fotografía experimental hasta lo de los sanjuaneros y otras. Lo que más me ha dado conocimiento con la gente es lo de los sanjuaneros, porque he sido muy obsesivo ahí en ese tema. Alguna vez don Rodolfo Landeros me abrió espacios a través de Adriana, su hija, en México, en el Poliforum Siqueiros y en Tierra Adentro, en la Galería Tierra Adentro de México. Pero ya no recuerdo ni cuándo, nomás recuerdo que fue en tiempo del gobernador Rodolfo Landeros, finísima persona también. Por el trabajo que tuve con los gobernadores. Es muy importante. Nadie se da cuenta de la importancia del fotógrafo que deje la verdadera historia política, deja más real la historia política del Estado, por ejemplo, en particular el fotógrafo, que el mismo gobernador. El gobernador va tomando decisiones y sí hay quien va escribiendo, pero en la escritura se puede echar mucho rollo y en la fotografía no. Y la fotografía deja la imagen. Te voy a decir algo, una de las importantes.
Cuando el ingeniero Barberena abrió la calle Victoria, que prolongó la calle Victoria, para mí eso fue histórico, porque abrió un flujo de tránsito que no existía, que era necesario. Estaban los mesones ahí, el mesón de San Antonio. Eso fue importante. Yo tengo las fotos aéreas de cuando se abrió eso. Y están en el archivo histórico también. Deben de estar. Entonces, esa es la historia. Es una referencia que siempre debemos de tener ahí presente para saber qué es lo que hacemos. No podemos hacer nada por nosotros mismos en la totalidad de las cosas. Siempre necesitamos tener referentes, para bien o para mal. O sea, para tomar decisiones a favor o en contra. Sí. Creo que sí. Aunque a veces pienso que siendo físico también hubiera sido feliz. Siendo físico también hubiera sido feliz. Todavía abro. Uno de mis libros favoritos es el que tuve en la prepa. Es un libro de física muy sencillo. Y de vez en cuando lo abro. No sé si por las emociones que me causa de los momentos que viví en la prepa, que fueron de los mejores de mi vida, o por la misma física. Me emociona ver las gráficas que trae ahí de la caída de una partícula. Lo que me llamó de la física a mí mucho, lo que me orilló a estudiar física, fue cuando en prepa nos hablaron de la antimateria. La antimateria fue lo que despertó en mí el interés profundo por la física, la antimateria. Ese fue el objetivo principal. Bueno, es que en la fotografía antigua tenías que tener tenías física por la óptica, química por el revelado y artes por la composición y el trabajo de imagen. Bueno, lo que te puedo decir es que el proceso del formato grande era muy engorroso. Necesitabas tener un laboratorio muy grande, poner la ampliadora tenía que ser una ampliadora con un cabezal que rotara y proyectarlo en el muro. Por ejemplo, fotos que hice para el Necaxa, cuando trabajé para el Necaxa, eran en fotografía química de 8 por 4 metros. Entonces imagínate ampliar una foto de 8 por 4 metros. Para empezar, no existía el papel de ese tamaño. Había que hacerlo en partes. El ancho del papel que vendían era de 1:10. Entonces, procesabas por partes, pero la ampliación sí la tenías que tener al tamaño. Y pegabas los pedazos de papel en el muro y amplificabas la foto. Fíjate, mi primer cámara digital fue de 1 mega. La primer cámara profesional que hubo, la Nikon D1, era de 1 megapíxel. Imagínate cómo estarían las fotos. Cuando el gobernador Luis Armando Reynoso construyó el Estadio Victoria, antes de derrumbar el Estadio Viejo, me habló y me dijo: oye, Archie, estoy en el estadio, ¿no puedes venir? Le dije: sí, ahí voy. Ya fui. Estaba con Claudio González y me dijo: oye, voy a hacer un estadio nuevo. Quiero que me hagas una secuencia fotográfica de todo el proceso, pero no tanto del proceso técnico, desde el proceso humano, me dijo. Quiero que tomes a las gentes que van a trabajar, que se vea el esfuerzo, la participación de ellos. La cámara con la que empecé a trabajar ese evento era de 4 megapíxeles. 4 megapíxeles. Y llegué a hacer fotos de 8 por 4 metros. Pero, ¿cómo las hacía? Tomaba 10 fotos, una secuencia de 10 fotos, después en la computadora las unía y me daba 40 megapíxeles la foto. Era un circo, porque en ese entonces no existía el software que las uniera automáticamente. El respaldo digital más grande que tuve de Hasselblad es de 16 megapíxeles. Sin embargo, podía hacer fotos de 150 megapíxeles, haciéndolo así, en partes.
Entonces, sí era un gorro en la computadora, porque estar quitando distorsiones y demás que había, ahorita ya te lo hace bien automático. Hay programas a lo hijo que tomas 4 fotos, nomás le pum, clic, y ya te hace la panorámica o la suma de las imágenes. Me acuerdo que Justino Compián, que fue el que me contrató con el Necaxa, trabajé 8 años para el Necaxa, interesante también conocer ese mundo por dentro. Pero me pidió, oye, el estadio todavía estaba bien a medias, quiero que se vea completo. Híjole, y se lo hice en la computadora. No sé cuánto me tardé, pero se lo hice y quedó, dijo, hijo, le gustó el detalle. Pero le dedicaba horas a la computadora. Al principio me obsesioné con el Photoshop, hasta que me harté, hasta que me saturé y dije, zafo. Y ahora utilizo el Photoshop, tengo años que no lo utilizo el Capture One de Phase One, que fabrica ya cámaras, es el fabricante de los chips, de los respaldos más grandes digitales que hay. Hay hasta de creo que ya sacó uno de 200 megapíxeles. Compró parte de mamilla para el cuerpo de la cámara, pero ellos son holandeses, son daneses. Ellos empezaron a fabricar los respaldos grandes para Hasselblad. El Capture One es como si estuvieras revelando químicamente. O sea, con el Capture One haz de cuenta que estás revelando químicamente, nomás con un mouse. Entonces sí te da una sensación no tan tecnológica. Es bueno, a mí se me hace muy bueno. Yo a veces hasta me siento ya minimizado, veo fotos de una de mis hermanas que son mejores que las que yo tomo con su celular. Es bueno, buenísimo. Los veo cómo se emocionan con su celular. Se democratizó la fotografía, antes era elitista por los costos, ahora ya se democratizó, qué bueno. Todo el mundo puede tener y si hay mucha gente que tome fotos con los celulares, quiere decir que les emociona tomar fotos. No solo familiares, porque incluso las familiares, aunque digan, no, pues es familiar. No, es que las familiares también tienen importancia en su momento. Entonces, yo pienso que es algo muy positivo lo de la fotografía celular. Afortunadamente no es una sola, son miles las que me han causado esa emoción. Miles de fotos, miles. Porque hay millones de gentes en el mundo que pueden causar esa emoción. Todo, siempre falta todo de fotografiar, todos los días. El movimiento del universo, el movimiento de la humanidad es cambiante diario. Tanto en la naturaleza, la fotografía de paisaje también es muy bonita, pero es muy tediosa. Porque hay que estar ahí esperando que se den las cosas para poder obtener una foto fuera de serie. Pero lo de las personas, pues es diario, a todas horas. Puede salir uno cada día. Me acuerdo que cuando compré mi primera cámara, me levantaba a las 5 de la mañana, vivía yo en Emiliano Zapata, ahí enfrente de la fábrica de las chaparritas, donde fabricaban los refrescos, las chaparritas, y me salía a las calles. Hijo, era bien emocionante cuando daba la luz así, el contraluz, en la calle Rivero y Gutiérrez, que es la continuación de Emiliano Zapata, y salían las personas a barrer la calle. Mis primeras fotos fueron de personas barriendo la calle. Me daba una emoción tremenda la sombra que proyectaban sobre la calle, el reflejo brillante que se veía, el pavimento casi blanco, y la persona, su silueta barriendo. Era emocionante. Es que las personas producimos imágenes todos los días, a todas horas, en todo momento. Nomás hay que estar ahí para captarlas.
ver a la gente que se levantaba a las 6 de la mañana con sus chamucos acarreando fruta, cosas, el mercado Terán antes de que lo quemaran, digo que se quemara, iba al mercado Terán, llegaban gentes con los canastos esos que se usaban antes de caña, con las frutas y las verduras que venían de los alrededores de la ciudad, el aguamiel, venían los burros con los cántaros de aguamiel. Eso eran unas imágenes preciosas, los señores con los gorrotes, pantalón de pechera, de mezclilla. Fueron de mis primeras fotos de Calvillito, se venían desde Calvillito con sus burros, con el aguamiel. Todo eso es para la historia. Ahora vienen en bicicleta los poquitos que vienen. Ya no vienen en sus burros. En moto, los más riquillos en moto. ¿Quién soy yo para dar consejos? No, lo único que tienen que hacer es emocionarse cuando hacen una foto. Y no lo puedo considerar un consejo, es algo apoyarlos, decirles si se emocionan al tomar una foto quiere decir que van bien. Cuando se emocionen, cuando tomen una foto es que están bien. Eso es lo mejor que pueden hacer. Así no sepan mucho de fotografía, ni de composición, ni de iluminación, pero si se emocionan al tomar la foto, venga, adelante. Espero les haya encantado este capítulo con este icónico personaje en la fotografía de Aguascalientes. Nos vemos en un programa más a través del Visor D con un nuevo fotógrafo o fotógrafa invitada. Yo soy Ruth Díaz, hasta la próxima.